A veces, el silencio no es ausencia de palabras, sino una acumulación de verdades que esperan el momento exacto para ser detonadas. Durante 3 años, mi silencio fue el cimiento sobre el cual mi hermano, Julián, y su esposa Vanessa, construyeron una vida de cristal que todos admiraban desde afuera. Yo era la tía solterona, la hermana que todavía no encontraba su camino, la que siempre estaba disponible para cuidar a los sobrinos o para prestar el hombro cuando las cuentas no cuadraban. O al menos, esa era la narrativa que Vanessa se encargaba de difundir en cada reunión familiar. La noche del aniversario de bodas de Julián fue el escenario que ella eligió para mi ejecución pública. Vanessa siempre tuvo delirios de grandeza. Le encantaba organizar cenas de etiqueta en su casa de las Lomas, con vajilla de porcelana y un catering que costaba más de lo que Julián ganaba en 3 meses. Yo estaba allí, sentada en una esquina de la mesa de caoba, observando cómo ella se pavoneaba con un vestido de diseñador, sirviendo vino de reserva a sus amigos de la alta sociedad. Es una lástima que Elena no herede el gen de la ambición de la familia, dijo Vanessa, alzando su copa de cristal mientras clavaba su mirada felina en mí. Pero bueno, supongo que alguien tiene que conformarse con las migajas para que otros podamos brillar. No te preocupes, querida, mientras nosotros estemos bien, siempre habrá un rincón en esta casa para una arrimada con buen corazón. El comedor quedó en un silencio sepulcral. Los invitados evitaron mi mirada, algunos con lástima, otros con esa incomodidad de quien presencia un atropello pero no quiere mancharse de sangre. Julián, mi propio hermano, bajó la cabeza y se concentró en su filete, cobarde, incapaz de decir una sola palabra en defensa de la mujer que le había salvado el pellejo más veces de las que podía contar. Esa palabra, arrimada, se quedó flotando en el aire como un humo tóxico. Me dolió, no voy a mentir. Me dolió porque recordé las noches de insomnio trabajando en mi consultoría financiera, para poder transferir, mes tras mes, los $6,000 exactos que cubrían la hipoteca de esa misma mansión donde ella me humillaba. Recordé el contrato privado, firmado solo por Julián y por mí ante notario, donde constaba que, ante la imposibilidad de ellos de pagar la deuda tras la quiebra del negocio de mi hermano, yo me hacía cargo de la propiedad para evitar que terminaran en la calle. Para el mundo y especialmente para Vanessa, yo era la hermana solitaria que vivía en un departamento pequeño y que, seguramente necesitaba ayuda. La realidad era que ese departamento era una elección de minimalismo, mientras que esta casa, cada ladrillo y cada moldura francesa que Vanessa presumía en Instagram, me pertenecía legalmente a mí. Yo no era una invitada, yo era la dueña permitiendo que unos inquilinos morosos jugaran a ser reyes. ¿Te molesta la verdad, Elena?, insistió Vanessa, disfrutando de mi silencio. No te lo digo por mal. Solo digo que deberías agradecer que Julián sea tan generoso de dejarte venir a estas cenas. Sabemos que tu situación económica es inestable. Sentí una calma glacial recorriendo mi columna vertebral. Miré a Vanessa. Sus joyas brillantes, su sonrisa de suficiencia, el desprecio en sus ojos perfectamente maquillados. Luego miré a Julián, que seguía sin mirarme. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero no fue mi espíritu, sino la última cadena de lealtad que me ataba a la gratitud mal entendida. Había pasado 3 años protegiendo el ego de mi hermano, permitiendo que él le mintiera a su esposa diciéndole que sus negocios iban de maravilla, y que él pagaba todo, cuando en realidad, él era un empleado más en una de mis empresas fantasma. Había mantenido el secreto por amor a mis sobrinos, para que no sintieran la inestabilidad de la pobreza. Pero Vanessa había cometido el error táctico más grande de su vida: confundir mi discreción con debilidad. Me puse de pie lentamente, sin hacer ruido con la silla. No grité. No lloré. Simplemente tomé un sorbo de mi vino, apreciando el sabor frutal que, por cierto, también había pagado yo. Tienes razón, Vanessa, dije con una voz tan suave que todos tuvieron que inclinarse para oírme. La ambición es un gen curioso. Algunos lo usan para construir imperios, y otros, para decorar casas que no pueden costear. Disfruten la cena. Mañana por la mañana, Julián, necesitamos hablar sobre la auditoría del fideicomiso. Creo que ha habido una fuga de capital que ya no estoy dispuesta a ignorar. Salí del comedor bajo la mirada confusa de los invitados. Vanessa soltó una carcajada nerviosa,
tratando de retomar el control de la situación, tachándome de resentida. Pero mientras caminaba hacia la salida, mi mente ya no estaba en la cena. Estaba en la carpeta de cuero negro que guardaba en mi caja fuerte. Al llegar a mi auto, no arranqué de inmediato. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Eran las 10 de la noche, pero él siempre respondía a mis llamadas. «Hola, Elena, ¿pasó algo?», preguntó con tono profesional. «Sí, pasó algo, Ricardo», respondí, mirando por el espejo retrovisor la imponente fachada de la casa iluminada. «Mañana quiero que prepares la notificación de rescisión del contrato de comodato y la ejecución de la cláusula de propiedad total. Se acabó el tiempo de gracia». «¿Estás segura? Es tu hermano», dijo él conociendo mi historial de perdón. «Ya no tengo hermano, Ricardo. Solo tengo una propiedad ocupada por gente que no conoce su lugar». Al colgar, puse la mano sobre la guantera. Allí, por pura coincidencia o quizá por destino, tenía una copia del último recibo del impuesto predial. El nombre del propietario legal resaltaba en letras negritas: Elena Santillán. Esa noche no dormí, pero no fue por la angustia. Fue por la descarga de adrenalina que produce el dejar de ser la víctima para convertirse en la arquitecta de su propio destino. Mientras el resto del mundo descansaba, yo estaba en mi estudio, rodeada de carpetas, estados de cuenta y copias certificadas. Ver los números ordenados en mi pantalla me daba una paz que ninguna palabra de aliento familiar me había dado jamás. Durante 3 años, había subsidiado la fantasía de Vanessa a cambio de una paz que ella misma acababa de incinerar con un solo adjetivo: arrimada. A las 7 de la mañana mi teléfono comenzó a vibrar. Era Julián. No contesté. Sabía exactamente lo que quería: una disculpa por mi escena de la noche anterior, o más probablemente, una confirmación de que mis palabras sobre la auditoría habían sido solo un arrebato de rabia. Lo dejé sonar hasta que se cansó. Luego llegaron los mensajes de texto. «Elena, Vanessa está muy afectada. Dice que arruinaste la cena con tus indirectas. Por favor, no mezcles las cosas del negocio con la familia. Hablemos hoy». Mezclar las cosas. Qué frase tan conveniente para alguien que vive de la cartera de su hermana mientras permite que su esposa la escupa. Me reuní con Ricardo, mi abogado, en una cafetería discreta lejos del centro. Él puso sobre la mesa el documento que yo le había pedido. Era una notificación de desalojo con un plazo de 30 días, fundamentada en el incumplimiento de las cláusulas de mantenimiento y el uso indebido de la propiedad, además de la revocación del contrato de comodato que les permitía vivir allí sin pagar renta. «Elena, legalmente esto es impecable», me dijo Ricardo mientras ajustaba sus anteojos. «Tú has pagado cada centavo de la hipoteca, los impuestos y hasta las reparaciones mayores. Julián firmó que, en caso de que tú lo solicitaras, debían desocupar la propiedad en un plazo no mayor a 1 mes. Pero emocionalmente, ¿estás lista para el caos que esto va a desatar?» «El caos ya empezó, Ricardo», respondí con una calma que incluso a mí me asustaba. «El caos es que una mujer que no ha trabajado un solo día en su vida use mi dinero para humillarme. El caos es que mi hermano sea un cómplice silencioso de esa humillación. No voy a echarlos a la calle hoy mismo, pero voy a recuperar lo que es mío». El plan no era simplemente sacarlos. Mi plan era que Vanessa sintiera el peso real de la vida que pretendía tener. Ella amaba las apariencias, así que usaría las apariencias para desmantelar su mundo. Esa tarde, recibí una llamada de mi madre. Vanessa ya había hecho su movimiento. «Elena, hija, ¿qué es eso que le dijiste a Vanessa?». Me llamó llorando. «Dice que la amenazaste con quitarles la casa. Julián está muy alterado. Sabes que él ha tenido mala suerte con sus negocios, no seas tan dura. Son familia». «Mamá», dije cerrando los ojos para mantener la paciencia. Vanessa me llamó arrimada frente a 10 personas en una cena que yo pagué indirectamente. No voy a ser dura, voy a ser justa. Si ellos son tan exitosos como presumen, no tendrán problema en mudarse a un lugar que puedan pagar con su propio esfuerzo. Colgué antes de que empezara el chantaje emocional. Mi plan secreto no solo incluía la casa. Julián trabajaba como director regional de una consultora de logística que en papel pertenecía a un grupo inversor extranjero. Lo que él no sabía, o prefería ignorar, era que ese grupo inversor era una filial de mi propia empresa principal.
Yo le había creado un puesto ficticio con un sueldo inflado, para que pudiera mantener a su familia sin que su orgullo de hombre se viera herido. Decidí que era hora de una reestructuración corporativa. Mientras tanto, Vanessa, en su infinita arrogancia, publicó una foto en sus redes sociales esa misma tarde. Aparecía ella sosteniendo una copa de champaña en el jardín de la casa, con el texto: gente pequeña intenta apagar tu brillo cuando no pueden alcanzar tu altura. Bendecida en mi hogar. Sonreí al verla. Ella creía que el juego seguía bajo sus reglas. Creía que yo volvería a ser la hermana sumisa que agacha la cabeza en Navidad. Le envié un mensaje corto a Julián. Estaré en tu casa a las 8 de la noche. No quiero a Vanessa en la sala. Necesito que firmes los documentos de la auditoría que mencioné. Sabía que él no cumpliría mi petición. Sabía que Vanessa estaría allí, lista para otra ronda de ataques, pensando que me tenía acorralada. Y eso era exactamente lo que yo quería. Quería que ella estuviera presente cuando el velo de la mentira se cayera. Mi plan consistía en 3 fases. Primero, la notificación legal de la propiedad. Segundo, la terminación de su contrato laboral por recorte de presupuesto. Y tercero, la oferta de un departamento pequeño, de mi propiedad también, pero en una zona mucho más modesta, como la única opción para no quedar en la calle. Quería ver si su brillo sobrevivía sin mi chequera. Antes de salir hacia la casa, revisé mi correo. Mi asistente me había enviado los registros de los gastos de la tarjeta de crédito corporativa que Julián usaba. Vanessa había gastado $3,000 en un spa esa mañana, cargándolos a la empresa que yo sostenía. Ese fue el último clavo en el ataúd de mi piedad. Llegué a la mansión puntualmente. Las luces de la entrada, esas que yo pagaba, iluminaban el camino. Al bajar del auto, vi a Vanessa a través del ventanal del gran salón. Tenía una postura triunfal, hablando por teléfono, probablemente contando su versión de la historia a alguna de sus amigas. Entré con mi propia llave. El sonido del metal girando en la cerradura fue como el inicio de una cuenta regresiva. Julián salió al recibidor, pálido, sudando. Vanessa apareció detrás de él, cruzada de brazos, con esa sonrisa de suficiencia que estaba a punto de borrarse para siempre. Vaya, la arrimada regresó por más, soltó ella con veneno. ¿Vienes a pedir disculpas, Elena? Porque si es así, tendrás que esforzarte mucho. Arruinaste mi aniversario. No le contesté. Miré a Julián y puse un sobre amarillo sobre la mesa de la entrada. No vengo a pedir disculpas, dije, manteniendo el tono gélido y profesional. Vengo a entregarle su nueva realidad. Vanessa soltó una carcajada estridente que resonó en el vestíbulo de mármol. Se acercó al sobre amarillo con la punta de sus dedos perfectamente manicurados, como si tocara algo contaminado. ¿Nueva realidad? Por Dios, Elena, qué dramática eres, dijo, abriendo el sobre sin pizca de temor. Julián me dijo que estabas pasando por una crisis nerviosa por tu soltería y tus fracasos financieros, pero esto ya es demasiado. ¿Qué es esto? ¿Una lista de tus quejas? Julián intentó detenerla, extendiendo la mano con un gesto débil. Vanessa, espera, quizá no es el momento. Cállate, Julián, le espetó ella, fulminándolo con la mirada. Tu hermana necesita entender que en esta casa mandamos nosotros. Yo me mantuve inmóvil, con las manos entrelazadas al frente y el rostro inexpresivo. En mi mente, estaba ejecutando un ejercicio de contención. Para que la trampa funcionara, necesitaba que ellos se sintieran absolutamente poderosos en ese momento. Necesitaba que creyeran que yo estaba derrotada y que mi amenaza era solo un último grito de auxilio de alguien desesperado. Vanessa sacó los documentos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas de la notificación legal, pero su cerebro, nublado por la soberbia, no procesó la gravedad. Vio el término, rescisión de comodato, y simplemente arrugó la nariz. ¿Nos estás pidiendo que paguemos renta?, preguntó con una sonrisa burlona. A tu propio hermano. ¿Qué bajo has caído? Julián, dile a tu hermana que mañana mismo le haremos una transferencia de $1,000 para que se compre unos zapatos nuevos y deje de molestarnos. Vanessa, lee bien, susurró Julián, que finalmente había tomado una de las hojas. Su rostro había pasado de la palidez al gris ceniza.
Yo di un paso atrás, fingiendo que me temblaba la voz, dándoles la actuación de mi vida. Es que, ya no puedo seguir manteniendo este ritmo, Julián, dije bajando la mirada. Los negocios no van bien. Si no firmamos este nuevo acuerdo de administración donde ustedes se hacen cargo de la mitad de los gastos operativos de la casa, yo tendré que venderla. Estoy en la quiebra. La palabra quiebra funcionó como un bálsamo de satisfacción para Vanessa. Pude ver cómo sus hombros se relajaban y su pecho se inflaba. Nada le daba más placer que saber que la mujer a la que envidiaba por su independencia estaba supuestamente de rodillas. ¿Ves, Julián? Te lo dije, exclamó ella triunfante. Sabía que esa fachada de empresaria exitosa se caería tarde o temprano. Eres una farsante, Elena. Vanessa me arrebató el bolígrafo que yo llevaba en la mano. Su ambición fue más rápida que su prudencia. Ella pensó que, al firmar ese acuerdo de administración, simplemente estaba aceptando una formalidad para que yo no vendiera la casa donde ella vivía como reina. Lo que no se detuvo a leer, porque su soberbia no le permitía leer algo escrito por una fracasada, era la cláusula de reconocimiento de deuda y transferencia de responsabilidad civil. Al firmar ese documento, Vanessa no solo estaba aceptando que yo era la dueña, sino que estaba reconociendo legalmente que ella y Julián no habían pagado ni un solo centavo en 3 años, aceptando una deuda acumulada de más de $200,000 por conceptos de uso y disfrute. Pero lo más importante, el documento incluía una cláusula de salida voluntaria inmediata, en caso de insolvencia para cubrir el primer pago de mantenimiento, el cual vencía en exactamente 24 horas. Ahí tienes tu firma, dueña, dijo ella, arrojándome el papel con desprecio. Ahora lárgate de nuestra casa. Mañana Julián hablará con sus contactos y veremos si podemos salvarte de la calle, aunque no te lo mereces. Gracias, Vanessa, respondí, guardando el documento con una lentitud deliberada. Realmente, no saben lo que han hecho. Lo que hicimos fue salvarte el pellejo otra vez, replicó ella, dándome la espalda para servirse una copa de vino. Julián, acompaña a tu hermana a la puerta. No quiero que se robe nada de la platería para empeñarla. Julián me siguió hasta el porche en silencio. Cuando estuvimos fuera del alcance del oído de Vanessa, me tomó del brazo. Elena, sé que no estás en la quiebra. Vi tus balances el mes pasado en la oficina. ¿Qué estás tramando? Por favor, no nos hagas esto. Lo miré a los ojos. Por un segundo vi al niño que solía protegerme en el colegio. Pero ese niño había muerto hacía mucho tiempo, reemplazado por un hombre que permitía que su esposa me pisoteara con tal de no perder su estatus. Tuviste 3 años para decir la verdad, Julián, le dije con voz gélida. Tuviste toda la cena de anoche para defender mi dignidad. Ahora, lo que pase a partir de mañana no es trama, es justicia. Dile a Vanessa que disfrute su última noche de realeza. Mañana la auditoría que mencioné no será en la oficina, sino aquí, en la puerta de esta casa. Regresé a mi auto. En mi teléfono recibí una notificación. Ricardo, mi abogado, ya tenía el acuse de recibo digital de la firma que Vanessa acababa de estampar. Ella creía que había firmado un papel para callarme. En realidad acababa de firmar su propia sentencia de desalojo y el reconocimiento de una deuda que la perseguiría por el resto de su vida. La trampa estaba cerrada. La presa estaba celebrando dentro de la jaula, brindando con mi vino y riéndose de mi derrota. No tenían idea de que en la mañana, el banco que casualmente seguía mis instrucciones, ejecutaría el aviso de embargo preventivo por la deuda que ellos mismos acababan de reconocer legalmente. Encendí el motor y me alejé. Al pasar por la ventana, vi a Vanessa riendo, con el teléfono en la oreja, seguramente burlándose de la pobre Elena. Sonreí. El silencio de la noche nunca me había parecido tan dulce. A las 9 de la mañana del día siguiente, el sol brillaba con una ironía radiante sobre la fachada de la mansión. Yo estaba sentada en la parte trasera de mi camioneta negra, observando el movimiento de la casa. Vi salir al jardinero y a la mujer de limpieza, a quienes yo misma les había enviado un mensaje temprano liberándolos de sus obligaciones por el día, con su sueldo pagado por adelantado. Quería que Vanessa estuviera sola cuando su mundo se cayera.
A las 9:15 de la mañana, 2 autos estacionaron detrás de mí. Ricardo, mi abogado, y 2 oficiales de la fiscalía junto a un cerrajero legal. Bajé del vehículo con un traje sastre impecable, gafas oscuras y un maletín que contenía la destrucción de la fantasía de mi hermano. Caminamos hacia la puerta principal. No toqué el timbre, usé mi llave. Entramos al vestíbulo justo cuando Vanessa bajaba las escaleras en bata de seda, con una máscara de belleza en el rostro y una taza de café en la mano. Se detuvo en seco al ver al grupo de personas en su sala. ¿Pero qué es esto?, gritó, su voz subiendo 3 octavas. Elena, ¿qué haces con esta gente? Te dije que no podías entrar sin avisar. Julián, ven aquí ahora mismo. Julián apareció desde el despacho, todavía en pijama, con la mirada desencajada. Al ver a los oficiales y a Ricardo, su taza de café tembló en sus manos. Él, a diferencia de su esposa, sabía leer el lenguaje corporal de la justicia. Buenos días, dije, quitándome las gafas con una parsimonia que me resultó deliciosa. Vanessa, te presento a mi equipo legal. Han venido a supervisar la transición de la propiedad. ¿Qué transición? Ayer firmamos un acuerdo. Julián dijo que ese papel nos protegía. Chilló Vanessa, acercándose a Ricardo para intentar arrebatarle los documentos. Lárguense de mi casa ahora mismo o llamo a la policía. Señora, nosotros somos la autoridad, dijo uno de los oficiales con voz monótona. Y esta no es su casa. Aquí está la escritura pública y el acta de rescisión inmediata que usted misma firmó anoche, reconociendo una deuda de insolvencia. Vanessa se quedó lívida, miró a Julián, esperando que él hiciera algo, que peleara, que gritara, pero mi hermano estaba colapsando. Julián, diles algo, suplicó ella. Diles que Elena está loca, que ella nos pidió ayuda. Ella no nos pidió ayuda, Vanessa, susurró Julián, dejándose caer en un sofá. Ella nos mantuvo. Todo este tiempo, fue ella. Mientes, rugió Vanessa volviéndose hacia mí con los ojos inyectados en odio. Eres una muerta de hambre, Elena. Sé que estás inventando esto para vengarte porque te llamé arrimada. Julián es el director de una multinacional. Él paga todo. Hablemos de eso también. Intervine dando un paso al frente y sacando un segundo sobre del maletín. Julián, aquí tienes tu carta de terminación laboral. Como dueña mayoritaria del grupo inversor que financia tu empresa, he decidido eliminar tu puesto por falta de integridad y desempeño. A partir de este momento, no solo no tienes casa, sino que no tienes empleo. Y la tarjeta corporativa con la que pagaste el spa de ayer ha sido cancelada y denunciada por uso indebido de fondos. El silencio que siguió fue atronador. Vanessa miraba de la carta de despido a la escritura de la casa. Su cerebro intentaba desesperadamente encontrar una salida, una mentira más grande a la cual aferrarse, pero los documentos legales son muros contra los que no se puede gritar. No puedes hacernos esto, balbuceó Vanessa, su arrogancia transformándose en un pánico viscoso. Tengo hijos, mis amistades, el evento de la próxima semana. No puedes echarme. Soy la señora de esta casa. Fuiste una invitada malagradecida, Vanessa. Le corregí con una frialdad gélida. Y la arrimada que tanto despreciaste, es la que decidió que ya no quiere inquilinos tóxicos en su propiedad. Tienes 2 horas para empacar lo que sea estrictamente tuyo. La platería, los muebles de diseñador y las obras de arte permanecen aquí, ya que fueron pagados con fondos de la empresa que acabas de reconocer que me debes. Julián, haz algo. Vanessa se abalanzó sobre él, sacudiéndolo por los hombros. Es tu hermana. Dile que se detenga. Julián finalmente levantó la vista, pero no para defenderme ni para defenderla a ella. Miró a su esposa con una mezcla de asco y derrota. ¿Hacer qué, Vanessa? Tú la provocaste. Tú quisiste humillarla anoche. Yo te advertí que Elena era la que sostenía todo este teatro, pero querías sentirte superior. Bueno, aquí tienes tu superioridad. Ahora somos indigentes con ropa de marca. Vanessa soltó un grito de frustración y se lanzó hacia mí, con las uñas extendidas fuera de sí. El oficial la detuvo antes de que pudiera tocarme, inmovilizándola contra la pared de mármol que yo había pagado. Señora, cálmese o será arrestada por agresión, le advirtió el oficial. Me acerqué a ella, quedando a pocos centímetros de su rostro descompuesto. La arrimada estaba ahora en control total.
¿Recuerdas lo que dijiste anoche? ¿Que alguien tiene que conformarse con las migajas para que otros puedan brillar? Le pregunté con un susurro que la hizo estremecer. Pues resulta que las migajas eran tuyas, Vanessa. Y yo acabo de apagar las luces. Me di la vuelta y me dirigí a la cocina. Me serví un vaso de agua mientras escuchaba los sollozos de Vanessa y las órdenes de los oficiales. El caos era absoluto, pero en mi pecho por primera vez en años había un orden perfecto. La confrontación no había terminado, apenas estaba empezando la demolición de su ego. El sonido del camión de mudanzas llegando a la entrada fue el toque de queda para la fantasía de mi cuñada. Sin embargo, no era un camión de mudanza de lujo como los que ella solía contratar para redecorar. Era un servicio básico que yo misma había pedido para llevar sus pertenencias personales al pequeño departamento de 2 habitaciones en la periferia que, en un último y quizá malgastado gesto de humanidad, les permitiría usar por 3 meses. Vanessa estaba en medio del vestíbulo, rodeada de maletas abiertas. Su máscara de belleza se había agrietado y el maquillaje corrido le daba un aspecto fantasmal. Lo más doloroso para ella no era perder el techo, sino perder la audiencia. «Elena, por favor», susurró, intentando un último cambio de táctica. La victimización. «No puedes sacarme así». «¿Qué va a decir la gente? Tenemos el cóctel de la fundación el viernes. Si nos ven salir con maletas en un camión de carga, mi reputación quedará destruida». «Tu reputación, Vanessa, era un préstamo que yo ya no estoy dispuesta a avalar», respondí, mientras revisaba con un perito que ninguna de las piezas de arte de la casa fuera sustraída. «¿Y sobre el cóctel? No te preocupes. Ya envié un correo a la mesa directiva notificando que, debido a tu cambio de residencia y situación financiera, ya no podrás ejercer como tesorera de la fundación. Les sugerí que hicieran una auditoría de las cuotas de este mes por si acaso». El grito que soltó fue casi inhumano. En ese momento, sus amigas del club, aquellas ante las que me había humillado la noche anterior, empezaron a llenar su teléfono de mensajes. El rumor de que patrullas y abogados estaban en la mansión se había extendido como pólvora en sus grupos de chat. «Eres un monstruo», chilló Vanessa. «Julián, dile que es una enferma. Nos está destruyendo la vida por un simple comentario». Julián, que ya estaba vestido con ropa sencilla y cargando una caja de libros, se detuvo frente a ella. Por primera vez en años, lo vi mirar a su esposa sin el filtro de la adoración ciega. No fue un comentario, Vanessa. Fue la gota que derramó el vaso de 3 años de humillaciones. Elena no nos está destruyendo, solo nos está dejando de sostener. La diferencia es que nosotros nunca aprendimos a caminar solos. El momento del clímax llegó cuando el cerrajero comenzó a cambiar la cerradura de la puerta principal. El sonido del metal siendo taladrado fue el punto final. Los oficiales instaron a Vanessa a salir. Ella se aferraba al marco de la puerta de caoba, llorando no por perder a su familia, sino por perder el mármol y la vista al jardín. «Esta es mi casa. Yo elegí estas cortinas», gritaba mientras la escoltaban hacia afuera. «Técnicamente, Vanessa, las cortinas también las pagó la empresa», dijo Ricardo, mi abogado, entregándole una copia del inventario final. «Según el acuerdo de dación en pago que firmó anoche, todo el mobiliario queda como garantía por la deuda de la hipoteca que la señora Elena cubrió. Pueden llevarse su ropa, sus artículos de aseo personal y los juguetes de los niños. Nada más». Salí al porche para verlos partir. Los vecinos, esas personas ante las cuales Vanessa siempre quería lucir perfecta, observaban desde sus balcones y jardines. Algunos tomaban fotos. La humillación era total. La mujer que ayer me llamó arrimada, ahora subía al asiento del copiloto de un camión de mudanzas barato, porque incluso su auto de lujo, que estaba a nombre de la empresa, había sido confiscado esa misma mañana. Antes de que cerraran la puerta del camión, me acerqué a la ventana de Julián. «Las llaves del departamento de la calle Olmos están en este sobre», le dije, entregándole el paquete. «No hay lujos, no hay servicio doméstico, y el alquiler está pagado solo por 90 días. A partir de ahí, Julián, tendrás que aprender cuánto cuesta realmente el techo sobre tu cabeza». Él asintió, con los ojos llenos de una mezcla de vergüenza y alivio. Creo que, en el fondo, él también quería que este teatro terminara, aunque no tuvo el valor de bajar el telón él mismo. El camión arrancó,
dejando tras de sí un rastro de humo y un silencio sepulcral en la propiedad. Me quedé sola en la entrada de la casa. Entré de nuevo y caminé por el salón vacío de gente, pero lleno de mis cosas. Me senté en la cabecera de la mesa de caoba donde la noche anterior me habían insultado. Tomé mi teléfono y borré el número de Vanessa. Luego, llamé a una agencia de bienes raíces de alto nivel. Hola, hablo con la dueña de la propiedad en Lomas. Quiero ponerla en el mercado hoy mismo. No quiero vivir aquí. Esta casa tiene demasiada historia de ficción. Quiero venderla y donar el 50% de la ganancia a un refugio para mujeres que realmente necesiten un hogar. El resto, lo usaré para unas vacaciones muy largas. Colgué. Me serví una copa de agua y miré el espacio donde Vanessa solía presumir sus trofeos sociales. Ahora no había nada más que polvo y la luz de la tarde filtrándose por las ventanas. La victoria no sabía a venganza sangrienta, sabía a una limpieza profunda. Había sacado la basura de mi vida, y por primera vez en años, la casa se sentía ligera. La justicia kármica no siempre llega con un rayo del cielo. A veces llega con una firma en un papel amarillo y la valentía de decir: hasta aquí. 6 meses después, la brisa del mar en mi nueva terraza se siente muy diferente al aire acondicionado de aquella mansión cargada de hipocresía. Me mudé a una ciudad costera, a un departamento pequeño pero luminoso, donde nadie sabe cuánto dinero tengo en el banco y a nadie le importa. Aquí, soy simplemente Elena, la mujer que camina por la playa al atardecer, y que finalmente ha aprendido que la paz mental es el único lujo por el que vale la pena pagar. La venta de la casa de las Lomas se cerró en un tiempo récord. Como lo prometí, la mitad de las ganancias fue a dar a un refugio que ayuda a mujeres a reconstruir sus vidas desde cero. La otra mitad está invertida, generando intereses que me permiten vivir con una libertad que nunca antes experimenté, porque ya no tengo que cargar con el peso muerto de las ambiciones de otros. Hace unos días, recibí un correo electrónico de Julián. No lo abrí de inmediato. Primero me serví una taza de café y me senté a mirar el horizonte. En el mensaje, no había rastro del hombre arrogante que permitía que su esposa me pisoteara. Me contaba que Vanessa no soportó la vida en el departamento de la calle Olmos. Al parecer, cuando el brillo del dinero se apagó, también se apagó el amor que ella decía tenerle. Lo dejó a los 2 meses, llevándose lo poco que quedaba de valor para intentar enganchar a algún otro incauto en otra ciudad. Julián ahora trabaja en una bodega, cargando cajas y gestionando inventarios. Me escribió para decirme que, por primera vez, siente que el dinero que tiene en el bolsillo es suyo, aunque sea poco. No le respondí con rencor, pero tampoco le ofrecí volver a mi chequera. Le envié un mensaje breve. Me alegra que estés encontrando tu propio camino, Julián. La dignidad es un músculo que duele cuando empiezas a usarlo, pero es lo único que te mantendrá de pie. A veces, la gente me pregunta si no fui demasiado cruel. Me cuestionan si la familia no merece una oportunidad eterna de redención. Yo solo sonrío. La familia es un refugio, no una licencia para el abuso. Durante años confundí la lealtad con el servilismo, y permití que mi generosidad se convirtiera en el combustible de su toxicidad. Si no hubiera puesto ese límite, si no hubiera dejado que Vanessa enfrentara las consecuencias de su propia lengua, hoy, yo seguiría siendo la arrimada en una mesa donde yo misma pagaba el banquete. La justicia kármica no se trata de desearle el mal a nadie, se trata de quitar las manos y dejar que la gravedad haga su trabajo. Vanessa no cayó porque yo la empujara, cayó porque ella misma había construido su vida sobre un vacío legal y moral. Yo solo dejé de sostener el andamio. Hoy, mi círculo social es pequeño pero real. Mis amigos no me quieren por la marca de mi coche o por las cenas de gala que puedo organizar. Me quieren porque saben quién soy en los días de tormenta y en los de sol. He aprendido que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que no necesitas demostrar. A menudo recuerdo la cara de Vanessa cuando el cerrajero cambió la cerradura. Esa imagen ya no me produce rabia, sino una profunda lástima. Pasó tanto tiempo intentando ser alguien, que olvidó asegurarse de tener un lugar donde caer cuando la máscara se rompiera. Yo en cambio perdí una casa pero recuperé mi hogar, mi propia piel, mi propia mente y mi derecho absoluto a ser respetada.
Si estás escuchando esto y te sientes atrapado en una dinámica familiar donde tu esfuerzo es invisible y tus límites son ignorados, recuerda esto. El respeto no se pide, se impone con hechos. No tienes que gritar para ser escuchada. A veces, basta con mostrar el contrato, cerrar la billetera y caminar hacia la puerta sin mirar atrás. Mi nombre es Elena, y ya no soy la tía solterona, ni la hermana proveedora, ni mucho menos la arrimada. Soy la dueña de mi tiempo, de mi fortuna, y sobre todo, de mi destino. Y créeme, no hay nada más adictivo que el sabor de una victoria que se cocina a fuego lento con la verdad como único ingrediente. La luz del faro a lo lejos empieza a parpadear. Es hora de cerrar la computadora y disfrutar del silencio. Un silencio que hoy, finalmente, es solo mío.